En la práctica, no analizamos series como se mencionó en la transparencia anterior. Nosotros, ya que tenemos información puntual y concreta, construimos un circuito concentrado. Y este circuito es la representación de todos los elementos mínimos conocidos. Una fuente de voltaje que representa el suministro de energía. Ejemplo, de gran tamaño. Podemos rescatar de ese voltaje. Ellos son un arreglo conectado en paralelo. Cada una de estas resistencias está conectada en paralelo con la otra resistencia. Y eso es una que tenemos en casa. Vean que con la ley de Ohm nosotros podemos hacer una deducción adicional con los arreglos paralelos. Por ejemplo, si rescatamos y ponemos atención en la ley de corrientes, podemos indican entre la resistencia de la cafetera. Y así podemos identificar a cada una de estas contribuciones de corriente. Matemáticamente hablando, lo que estamos viendo es que así es como podemos representar las distintas corrientes. Pero matemáticamente hablando, también lo que vemos es que ellos comparten el mismo potencial. Y entonces, matemáticamente hablando, podemos sacarlo de esta expresión y ponerlo como un factor que es común. Y vean que tenemos un único término que depende de voltaje y un producto que consta de 3 sumandos y todos ellos está asociado a las distintas resistencias. O lo que es lo mismo, nosotros podemos calcular una resistencia equivalente al simple hecho de que están conectados en paralelo. Si ustedes observan, la resistencia total o la resistencia equivalente no más que la suma de los resistencias. Y ese es el circuito simplificado que podemos utilizar, un único lazo con una única resistencia que representa la carga equivalente debida a los 3 elementos y nuestra única fuente de voltaje. Vean que tenemos un valor de resistencia conocido, un valor de voltaje conocido, y este circuito muy simplificado también nos permite encontrar la corriente total, un parámetro que ya habíamos calculado, pero ahora lo podemos calcular con este circuito muy simplificado. Si ustedes hacen las cuentas, sustituyen los valores de resistencia y hacen la operación, se darán cuenta que la corriente es muy parecida a la que habíamos calculado en la transparencia anterior. Ahora son 5.48 amperes. Si ustedes calculan el error relativo del cálculo original comparado con esta
aproximación, van a darse cuenta que el error relativo es 0.17%. Es decir, es una aproximación muy buena, con un error muy pobre. Y justamente esto nos lo da porque hemos hecho uso adecuado de las propiedades de los elementos concentrados y simplemente nos hemos basado en manejar adecuadamente la ley de Ohm y la ecuación con la que podemos cuantificar la potencia. Y vean que con esos dos principios físicos, que los tenemos representado como ecuaciones, hemos empezado a cultivar el saber hacer. Lo hemos hecho un análisis de un de manera discriminada los modelos, sino simplemente lo hemos hecho para entender cómo es que esta conexión lo podemos asociar con los circuitos concentrados, que son circuitos que hemos visto en cursos de electricidad y que seguramente veremos en muchos libros. Es una manera simple de representar un sistema real, como puede ser el tendido eléctrico que tenemos en casa. El otro elemento que hemos rescatado es usar las leyes físicas. Hemos aprendido a interpretar, hemos puesto en práctica técnicas de análisis, nos hemos apoyado del álgebra y no importa cuán complicados sean los distintos dispositivos. Aquí lo que interesa es que podamos representarlo de manera adecuada en un circuito concentrado y que nos dé la oportunidad de hacer incluso mejoras, que podamos optimizar. Y este saber hacer también lo reforzamos al escribir y también se refuerza cuando ustedes dicen de manera oral qué hicieron, cómo lo hicieron y qué consiguieron. Entonces son tres pilares muy importantes del saber hacer: validar conceptos, describir de manera oral y redactar, escribirlo. Con esos tres pilares, ustedes tendrán la oportunidad de reforzar el conocimiento que están construyendo y van a permitirse aumentar todo lo que hemos denominado anteriormente su experiencia. Y cada vez ustedes tendrán más experiencia y conforme más experiencia, más saber y por lo tanto estarán en condición de poder hacer mejoras o también optimizaciones e innovaciones del punto de vista de la ingeniería eléctrica.